agenda argentina de hoy, viernes 20 de junio, incluye dos temas cuasi excluyentes: el estado de cosas del vicepresidente Boudou y el asunto de los holdouts. Obviamente hay otros temas. Está obviamente el discurso de la Presidenta de la República hoy al mediodía en Rosario, o después del mediodía, va a ser muy importante escucharla. Hay datos de esta mañana bastante negativos en materia de comercio exterior. Caen las exportaciones, caen las importaciones, baja el saldo comercial de Argentina. Tenemos al gremio de los camioneros dispuesto a algún nivel de paros sorpresivos durante este fin de semana largo. Tenemos una caída en el consumo de remedios, datos del día de hoy, caída en el consumo de libros, otro dato de hoy, y una compañía que llama, ¿viste? RIM, la de los termotanques, sí, termotanques, que sí, está suspendiendo operaciones y personal por unos días porque no venden básicamente nada. Ayer en el Coto de Tigre, ahí en el corresponde a mi casa, sí, ¿qué había pasó? 2 kilos de azúcar por familia, una botella de aceite. ¿Racionamiento? Y un poco, ¿no? Se ve que faltan cosas. Bueno, tenemos hoy publicado el costo de la medidora de rating oficial, que estará pronto a inaugurarse, supongo, ¿no? Dice que sí, 45 millones de pesos. Bueno, para sostener esta ilusión oficial para ellos, de mirar los ratings, digamos. Bueno, tenemos el caso del doctor Campagnoli también en la agenda. Saben que ayer hubo unas declaraciones en su favor en el juicio político que se le sigue por investigar el caso de Lázaro Báez, y dicen que estará el veredicto el próximo miércoles, y probablemente coincida justo con el partido de Argentina con Nigeria, que es a qué hora, al mediodía, ¿no? A las 13. A las 13. El próximo... Bueno, llegamos a uno de los temas importantes en referencia al caso del señor Boudou. Saben que el juez le dio al juez Lijo, al señor Núñez Carmona, que es el socio del señor Boudou, hasta el próximo martes para presentarse a declarar, si no pedirá su detención. Sí. Bueno, dicen que Carmona está en Buenos Aires, que volvió del Uruguay, así y dice, que va a presentarse, bueno, veremos. Pero claro, ayer la justicia, otro juez, no Lijo sino Bonadío, otro juez federal, citó a declaración indagatoria, ¿sí?, en la misma, una posición equivalente a la del caso Chicone, sí, al vicepresidente, no ya por un delito de carácter sofisticado, un robo de guante blanco, intentar apropiarse de una compañía, sí, utilizar fondos con testaferros para hacer una u otra operación, corrupción, o en todo caso este problema clásico de las negociaciones incompatibles con la función pública, que son delitos, digamos, que tienen, si querés, alguna envergadura, ¿no es cierto? Un poco más de glamour, ¿no? Un poco, sí, y que se le parecen un poco más, digamos, a otros casos que la Argentina ha visto en los últimos tiempos, claro, sino que lo ha citado a indagatoria por un delito común, sí, ¿no? Como es el hecho de tener un auto con papeles falsos. El auto es un auto no nuevo, es un automóvil deportivo convertible, comprado por el vicepresidente, creo que por el 2004, por el 2005, por ahí, y que efectivamente los papeles del coche parece que son truchos. Me parece que este dato del día de hoy, de ayer en rigor, ¿verdad?, el juez Bonadío lo cita a Boudou, no ya por un delito clásico de la política mundial, digamos, sí, sino por un delito de carácter común. Es un reflejo, sí, dice mucho de cómo está la Argentina de hoy, ¿no es cierto? Y habla también claramente de a dónde hemos llegado, digamos, y de qué nivel de acostumbramiento hay en Argentina a esta clase de fenómenos. A mí me parece que, bueno, que una persona común y corriente iría presa. Si te para la policía por la calle y te enseña papeles del auto, y vos tenés un problema con el seguro, con la cédula verde, con lo que sea, tenés un problema. Y sí. Y habrá mucha gente que estará por ahí hasta detenida, inclusive, como consecuencia de una cuestión de esta naturaleza, de un delito común, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho que la política no se proteja de esto, no tome distancia de esta instancia de las cosas. Ayer decía Horacio González, en un reportaje que va a aparecer, creo yo, además en la revista Noticias de esta noche, que me duele, dice, el caso Boudou. ¿Ah, sí? Bueno, sí, obviamente estamos todos muy doloridos, pero la verdad... ¿Qué le duele? La verdad, no sé qué le duele. La verdad es que a esta altura del partido ya la cuestión depende de la Presidente, ¿no? ¿Y sí? Ya estamos hablando de que tenemos al vicepresidente. Debe ser un caso, yo me animaría a decir, único en la historia argentina.
Sí. Y sí. Hemos visto acusaciones, imputaciones, Sí. indagatorias, hasta inclusive condenas, por cuestiones, si querés, hasta más elegantes. Claro. Bueno, así que me parece que esto está hablando mucho de la Argentina de hoy, ¿no? El vicepresidente citado no ya a indagatoria por una causa compleja, sino indagado por un juez federal por un delito común. Bueno, así estamos. Bueno, llegamos al punto, digamos, está el país pendiente del estado de cosas con esta historia de los fondos buitre, los holdouts y compañía. El título del artículo de Carlos Pañi de esta mañana es muy elocuente, con infartantes acrobacias sobre el filo del abismo, ¿no es cierto? No estamos claros si estas infartantes acrobacias son el resultado del desconcierto, del internismo, o de esta palabra que se puso tan de moda en las últimas horas de la Argentina, la palabra impericia, ¿viste? La palabra impericia, que ha reemplazado al concepto de mala praxis que se ha instalado en el país. No estamos claros si estas acrobacias son el resultado de una situación de desconcierto y de internismo y de no saber para dónde agarrar, digamos, sí, o son una estrategia para desconcertar un poco las cosas y establecer en algún plano una negociación compatible con cuestiones de carácter legal. En cualquier caso, hemos tenido en las últimas horas un conjunto de idas y vueltas convertidas prácticamente en un sainete, si consideramos lo delicado del asunto y lo profesional que debe ser el manejo de un asunto de esta naturaleza, que incluyen cosas tales como cables del Ministerio de Economía, sí, que no tienen una fuente concreta, o declaraciones del jefe de gabinete que dice que van para allá y al día siguiente que van exactamente para el otro lado, o inclusive esta tesis que esta mañana expone nuestro amigo Carlos Burgueño en el ámbito financiero, y que yo lo leí ayer en otros portales de internet, que supone que la Presidente, enojada con el juez, suspendió las negociaciones, ¿no es cierto? Como consecuencia de una cuestión, digamos, de carácter prácticamente personal. Así que no estamos claros si la Argentina está yendo por un lado o yendo para el otro, en este contexto donde estas idas y vueltas se han vuelto una suerte de sainete muy poco profesional para manejar uno de los problemas más delicados que debe manejar un gobierno de una nación, que es el manejo de su deuda pública. Estamos claros que también agrego, que si el default para un país es costosísimo, la duda sobre el default también lo es. Claro. ¿Sí? Flirtear con el default, bueno, a ver, es algo menos costoso que el propio default, sí, pero también es muy complicado, ¿no es cierto? Hay ahora dos alternativas muy claras, la han expuesto básicamente todos los analistas, despejadas las cuestiones conceptuales respecto de cuánto nos cuesta esta historia, y acá incluyo analistas como Javier González Fraga, como Carlos Melconian, como el propio Willy Cohen, el gobernador Scioli, muchísima gente, el propio Massa, Mauricio Macri, han planteado que la disyuntiva es básicamente sencilla. Sí. La Argentina arregla o la Argentina no arregla. Ambas alternativas tienen, digamos, variantes. En el caso de que la Argentina no arregle esta historia, lo puede ser embanderada en el eslogan de los ¿cómo se llama? De la patria buitres, claro, o cosas por el estilo, y habrá variantes, me imagino yo, para la alternativa A, que es la de arreglar este problema, que incluirán negociaciones con los acreedores, a instancias o no del juez, con más bonos, con menos bonos. Había un debate ayer, por ejemplo, de bueno, le pagamos con bonos, y entonces ¿cuánto valen los bonos? Claro. Depende de factores de carácter técnico que no son el motivo de este comentario. La verdad es que la experiencia indica que, como dijo ayer Jorge Asís, la doctora tiende a ponerse el país de sombrero, digamos, ¿no? Y la experiencia indica hasta ahora que hemos ido por esta línea y en cualquier caso hasta acá hemos llegado, con el país prácticamente puesto de sombrero. Y esto ha sido lo que ha indicado la experiencia, por lo menos visible, comprobable, de entre octubre del 2011 y el día de la fecha. Ha pasado una semana prácticamente completa, desde el lunes a la mañana que se conoció el fallo de la Corte Norteamericana, o en todo caso el no fallo de la Corte Norteamericana, al día de hoy viernes, y estamos esperando a ver si en la Argentina de hoy, esta tarde, cuando el presidente hable en el Monumento de la Bandera,
va a incendiar el país o va a mantener la calma. El final del artículo de Carlos Pañi de esta mañana es extraordinario porque me parece que da justo en el clavo. Ustedes saben que la alternativa de un default, aún considerando todo lo impolítico que significa para un gobierno salirse del problema y arreglar este asunto, es tan monumental, digamos, lo describió suavemente recién Javier González Fraga, digamos, es una situación tremenda, porque además, y esto ya era motivo de comentarios ayer, no solamente afectaría la estabilidad económica de la Argentina, si es que se le puede llamar a esto estabilidad, por cierto, sino también su estabilidad política, ¿no? O sea, acá está en juego no solamente la economía del país, sino el propio rumbo del gobierno, que yo le agrego que para sostenerse en una instancia de una situación económica muy complicada, no tendrá más remedio que radicalizarse. O sea, a ver, ¿cómo hace Venezuela para sostener su esquema político en un contexto donde hay debates respecto de la cantidad de papel higiénico disponible en un supermercado? Y bueno, eso se hace con la cárcel, ¿no es cierto? Se hace persiguiendo gente. Claro. ¿Y sí? Entonces la Presidenta deberá apelar a un formato político muy extremo si supone que puede manejar la economía de un país en pleno default. La alternativa que propone Pañi, el punto que él subraya esta mañana en su artículo de la Tapa de la Nación, es bien interesante porque apela a una ley, ¿no? Sí. Que no tiene mucho que ver con la economía, ni con la política, ni con las relaciones exteriores, ni con la justicia, ni con los fallos, ni con los buitres, ni con las tasas, ni con los bonos, sino la ley de la estupidez humana. Sí. ¿Ah, sí? Que dice así, señores. Los acróbatas están en el aire. Y la vida pública expuesta al peligro de esa tercera ley de la estupidez humana que tan bien formuló Carlo Cipolla. Una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna, o incluso peor, provocándose un daño a sí misma en el proceso. Bueno, confío en que la Argentina va a superar esta instancia de la impericia como consecuencia de que el gobierno entenderá que las consecuencias son mucho peores. Por lo menos hasta que aparezca la próxima impericia, ¿no? Y sí. O sea, a ver, siendo que esto es una secuencia de impericias, nos hemos topado en este momento con el resultado de una que es de las más importantes y que pone al país, como dice Carlos esta mañana en su artículo de La Nación, al filo del abismo. Esto probablemente se supere como consecuencia de que el resultado de no hacerlo afecta hasta la estabilidad de la propia Presidenta de la República al frente del poder. Y esto va a ser así, efectivamente, y probablemente lo sea así, y repito, hasta que aparezca seguramente el resultado, las consecuencias de la próxima impericia, que no va a faltar mucho para que aparezca. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.